Hola para todos. Quien te habla, Jarito Locaña. Hoy hablaremos sobre texto descriptivo. El texto descriptivo es aquel texto en el que se ofrece información al lector u oyente de forma que pueda crear sus propias representaciones mentales. Este texto consta de descripciones que sirven al lector para hacerse una idea de aquello de lo que se está hablando. Puede centrarse en una persona, en un paisaje, en un animal o en un objeto, incluso en una situación. La descripción es un modo de organización del contenido de un texto. En ella se puede nombrar la realidad. De igual forma, puede situársela en el espacio y el tiempo. Tenemos también la opción de calificarla como una opinión. Y lo más importante, se plantea la precisión, la claridad y la vivacidad de un elemento. Dentro de las características del texto descriptivo se cuenta: puede tender hacia la objetividad. Se puede recurrir al uso de figuras literarias. Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito. Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar e incitar. Propone transmitir información para que el lector imagine lo dicho. Se usa para describir algo físico, una persona, o algo no físico, un sueño. También se utilizan conectores espaciales. Dentro del texto abundan los sustantivos y adjetivos. También se consideran como retratos verbales. Además se usan las comparaciones y las enumeraciones. Los verbos suelen aparecer en presente o en pasado. Se emplean palabras técnicas relacionadas con el elemento descrito. Partes del texto descriptivo. Dentro de las partes del texto descriptivo tenemos a la introducción. Aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona o también una situación. Luego viene el desarrollo, en el cual se presentan aspectos más generales y otros más detallados, pudiendo caracterizarlo de forma más o menos objetiva o subjetiva. Por último, aparece la conclusión, en la cual se puede cerrar con la relación del objeto en el ambiente. Veamos un ejemplo: el gen egoísta de Richard Dawkins. Tenemos la introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión. Dentro del texto descriptivo existen unos tipos de estructura. Tenemos el lineal, que es la estructura más tradicional de estos textos, en la que se disponen los elementos de forma sucesiva. Está el recurrente. En este tipo de estructura se apuesta por mostrar los mismos elementos durante la exposición, pero se les añaden algunas variaciones y repeticiones de ciertos puntos para remarcar la importancia o el punto de vista del escritor. Tenemos el circular. Estos textos descriptivos comienzan y acaban con los mismos elementos en el tiempo, creando así una narración circular que destaca los elementos. Y por último está el temporal. Se explican los elementos del texto de forma cronológica, comenzando con los más alejados del presente y terminando con los más cercanos. Tenemos también los subtipos. Dentro de ellos están los textos científicos. Su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una investigación o una experimentación. Ejemplo: guía para la obtención, conservación y transporte de muestras para análisis toxicológicos del Ministerio de Salud argentino. Están los textos técnicos. Ellos muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental, pintura, escultura, mecánica, deporte, medicina, etc. Un ejemplo: las nubes, Wikipedia, la enciclopedia libre. Y por último están los textos sociales.
Ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e instituciones. Ejemplo: Diversidad Cultural del Sur de la Amazonía Colombiana, Instituto von Humboldt, Corpo Amazonía. Existen también otros subtipos de texto descriptivo. Dentro de ellos está el retrato. Es la caracterización minuciosa de personajes por sus rasgos físicos y psíquicos, emocionales o morales. Ejemplo: El sombrero de 3 picos de Pedro Antonio de Alarcón. Luego está el autorretrato, descripción que se hace la persona sobre sí misma. Ejemplo: Prólogo de las novelas ejemplares, Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos la etopeya. Se centra únicamente en el carácter, el pensamiento, las costumbres y acciones y aspectos psíquicos de una persona. Ejemplo: Historia de España contada por escépticos, Juan Eslava Galán. Luego viene la prosopografía. La descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e indumentaria. Es la descripción del exterior de una persona, un animal o su apariencia. Ejemplo: Tristana, Benito Pérez Galdós. Tenemos la caricatura, que es la descripción en la que se deforman los rasgos con una intención crítica o humorística. Ejemplo: A una nariz, Quevedo. Y por último, la topografía. Es la descripción o pintura con palabras de un lugar, un paisaje o un ambiente. Ejemplo: María, de Jorge Isaac. Las descripciones topográficas pueden ser objetivas, cuando se enfocan en describir las características concretas y comprobables de un espacio. Veamos un ejemplo. El arco iris sale todos los días en la cima de la montaña, al final del camino, allá donde las aves vuelan a su alrededor y las margaritas blancas cubren el filo del paisaje. Subjetivas, cuando se transmiten las sensaciones particulares del emisor con respecto al lugar descrito. El árbol triste del camino refleja la soledad que sentí cuando te fuiste. El polvo dorado del ambiente envuelve la tristeza que quedó clavada en ese lugar de desolación. Características. El paisaje es el protagonista, aunque la descripción puede darse en función de la emotividad de un personaje. El lugar se describe desde el punto de vista de un transeúnte, es decir, no desde una perspectiva fija. La descripción busca expresar, por medio de palabras, las características que un observador ve de algo.